Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy martes 19 de septiembre del año 2023, martes 24 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra y recuerda hoy a San José María de Yermo y Parrés y San Genaro. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículos del 1 al 13. Es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más de una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo del pleito y no ávido de dinero. Que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe de ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben de ser, asimismo, ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada, con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diácono. Las mujeres deben ser igualmente reprochables, que ejerzan las mujeres deben de ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. En esta lectura, Pablo a Timoteo le da la descripción de cómo deben de ser los servidores del Evangelio. En este caso, no tanto los discípulos ni los apóstoles, sino los obispos y los diáconos. Y da una serie de características que deben de tener. Deben de ser buenos, deben de ser sensatos, deben de ser ecuánimes, buenos para educar y sobre todo que tengan el control de su casa. Eso es lo primero que nos está diciendo. Pero ante esto, ¿qué encontramos? Que está hablando de los tiempos de Pablo y de los tiempos de Jesús. La iglesia el día de hoy no reconoce a un sacerdote casado. Sin embargo, sí reconoce las características que aquí se están dando. Bien educado, prudente, sensato, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia. Esas son características que el obispo debe de tener y el diácono también las está comportando. La diferencia está en que el obispo, que es alguien que ya tiene tiempo en la fe, el diácono es el que recién está entrando, pero tiene las mismas características. Por eso para el diácono habla un tiempo de prueba en el que debe de ser fiel a lo que está diciendo y debe de mantenerse fiel a las características. También toca el tema de las mujeres, de los obispos y de los diáconos. Pero a lo mejor el día de hoy podemos decir es que las mujeres no aplican porque los diáconos y los obispos no son casados. Pero ¿qué pasa con las mujeres de la comunidad? ¿Qué pasa con las mujeres que trabajan con los obispos, que trabajan con los diáconos, que trabajan con la iglesia? Es ahí donde vemos que las mujeres funcionan como si fueran las mujeres de ellos. porque tienen que guardar sus espaldas,
Tienen que guardar lo que está viviendo en la comunidad y lo que en un momento dado, dentro de las decisiones de los obispos y de los diáconos, tienen que saber tener prudencia. Por eso, ¿qué es lo que dice? Deben de ser respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Esa es la característica del obispo, del diácono y de las mujeres que trabajan dentro de la comunidad, cercano a los sacerdotes, a los obispos y a los diáconos. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Otra vez vemos a Jesús caminando en tierra pagana. ¿Y cómo es que hace el milagro? Aquí el milagro nadie se lo pide, como lo veíamos el día de ayer, donde van los amigos del centurión y le piden por favor que sane al servidor del centurión, al esclavo del centurión. Aquí no, aquí Jesús ve a la mujer. Lo más seguro es que haya leído su interior, se compadeció de ella y le regresa a su hijo. Va y hace milagros donde la gente tiene fe, pero curiosamente, aquí nadie se lo pidió, nadie dijo José, Jesús, hijo de José, hijo del Altísimo, hijo del Dios, no. Él simplemente toma la iniciativa y le regresa al hijo. ¿Para qué sirve todo esto? Es como al final dice, para que la gente glorificara a Dios y dijeran: aquí tenemos un gran profeta. Esa es la forma en cómo Jesús trabaja, y muchas veces nosotros, a imagen de Jesús, tenemos que trabajar de una manera similar. Tenemos que aprender a ver a la persona con misericordia, con seguimiento, pero sobre todo con el amor que el Padre expresa a través de nosotros como reflejo de su Hijo para con los hermanos. A eso, hermanos, estamos llamados. Hermanos, Dios los bendiga.